favor, un poquito de silencio. Y continuamos ahora con el alumno en máster, Daniel Galán Diegues, que va a hablarnos de su práctica Eclipse in Binary Systems, Fancy Way to Study Stars. Un aplauso para él. Hola. Hola. Vale. Vale. Hola, buenos días. Bueno, como ya dijeron, soy Daniel Galán, el otro Daniel Galán, el de astrofísica, no el de ayer de termodinámica. Y os voy a intentar hablar en esta charla, o intentar que os quedéis con una idea de lo que estoy trabajando en mi TFM con María Jesús Arévalo y Ramón Iglesias, que es sobre sistemas binarios. Nosotros, cuando pensamos en el cielo nocturno, normalmente lo que se nos viene a la cabeza son estrellas, pero estrellas como nuestro Sol. Pues bien, si atendemos a la vecindad solar, menos de ese 50% de estrellas son estrellas únicas y aproximadamente el 70% pues, pesan menos que nuestro Sol. Entonces, ¿qué están formando las estrellas? Pues, sorpresa, forman sistemas binarios. Estos sistemas binarios son sistemas estelares de dos estrellas que orbitan una en torno a la otra y en torno a un centro de masas. No están funcionando las animaciones, pero bueno, ahí están. Deberían estar girando una en torno a la otra. Pues hay bastantes tipos de sistemas binarios y de los que os voy a hablar son de los sistemas binarios eclipsantes. Estos sistemas binarios eclipsantes tienen la particularidad de que su plano orbital está orientado hacia nosotros, de tal manera que nosotros lo que estamos viendo son tránsitos. Estos tránsitos producen curvas de luz que no es más que la variación periódica del brillo. Y nosotros lo que podemos observar son eclipses. Si funcionara la animación, lo que tendríamos es que un eclipse secundario sería cuando la estrella menos brillante pasa por delante de la más brillante, y un eclipse primario cuando la estrella más brillante pasa por delante de la menos brillante. Entonces lo que nos interesa medir es esa variación del brillo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues acudiendo a los telescopios. Y aquí tenéis dos imágenes del telescopio Subaru de 8 metros, que es un telescopio terrestre, y después tenemos otra imagen de la misma región del cielo del telescopio espacial Hubble. Y como podéis ver, pues la imagen del telescopio terrestre pues está como emborronada, mientras que la del Hubble pues está bastante más definida. Entonces, ¿qué diferencia uno de otro? Pues la atmósfera. No está funcionando la animación tampoco. Bueno, la atmósfera, que para los astrofísicos nos gustaría eliminarla, pero para el resto a lo mejor no. Entonces, ¿qué está provocando la atmósfera? La atmósfera lo que está provocando es una variación del índice de refracción del aire, lo que produce un cambio en el camino óptico de la luz que nos llega de los objetos celestes. Entonces, normalmente en clase nos cuentan, la imagen de un punto en el infinito es más o menos otro punto si nos olvidamos de difracción y todo esto. Pues bien, al tener atmósfera, nosotros lo que tenemos es un manchurrón. Entonces lo que queremos medir nosotros son manchurrones, que no dejan de ser estrellas. Pues bien, para medir esos manchurrones, nosotros lo que hacemos es encerrar ese manchurrón dentro de una apertura, que sería esto de aquí, y al encerrar todo el brillo de ese manchurrón en una apertura, también estamos midiendo brillo de cielo, que para estimarlo y eliminarlo, pues ponemos un anillo de cielo alrededor de nuestras imágenes que sacamos de los telescopios y se lo eliminamos. Entonces ya tenemos medido el brillo. Vale, pues ya sabemos cómo medir brillos. Vamos a medir el del sistema binario y el de unas estrellas de comparación, y vamos a hacer la resta entre esos brillos para obtener la curva de luz de la que os hablé antes. ¿Qué nos permiten estas estrellas de comparación o qué tienen de especial? Bueno, esas estrellas de comparación tienen que tener un brillo constante y, importante para los sistemas binarios eclipsantes, que estén lo suficientemente cerca de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque nos va a permitir eliminar efectos atmosféricos. Por ejemplo, el efecto de la masa de aire, o que nos pasen nubes por delante del telescopio, o la calima que tuvimos estos días, que todos estos efectos lo que nos hacen es reducir el brillo de nuestro sistema. De tal manera que nos va a dar igual cómo estemos observando, más o menos, nos van a dar igual esas condiciones, y
Así, todos los errores sistemáticos que producen esa reducción del brillo nos los vamos a cargar al hacer la diferencia de brillo. Pues vale, ahora lo que tenemos que hacer son observaciones, diseñar un plan de observación para medir esa variación del brillo completa y vamos a tener un montón de datos. Pues con esos datos, ¿qué podemos hacer? Este es el sistema binario que estoy estudiando actualmente, ASAS y bueno, un porrón de números que la verdad no son muy originales poniéndolos, que son las coordenadas que tiene la estrella, bueno, el sistema en el cielo, y a partir de esos datos, haciéndoles un ajuste por mínimos cuadrados y obteniendo las incertidumbres por métodos de Monte Carlo, lo que hacemos es obtener los instantes de eclipse primario, que como os decía, era la medida de cuando la estrella menos brillante pasa por delante de la más brillante. Y aquí, bueno, utilizamos una unidad de tiempo algo distinta que se llama el HJD, que es el día juliano heliocéntrico, que no es más que el día juliano más una corrección que hacemos de la posición de la Tierra con respecto al Sol. Y pues obtenemos los instantes de eclipse en nuestro programa de observación con unas incertidumbres que más o menos son entre 10 y 20 segundos. Pues bien, lo que también nos interesa es obtener el periodo orbital de ese sistema y lo hacemos con una regresión lineal de estos datos. Y para el sistema que estamos estudiando, pues con nuestros datos obtenemos esto de aquí y esto era lo que había publicado en la bibliografía. Este sistema está a una distancia de 167 parsec, que para los que no tengan mucha idea de lo que es un parsec, 167 parsec son aproximadamente 10 elevado a la 15 kilómetros, es decir, un 10 y 14 ceros detrás. Pues bien, para un sistema que está a esa distancia, con nuestros propios datos hemos alcanzado unas incertidumbres de 16 centésimas de segundo. Es decir, sabemos con una precisión de 16 centésimas de segundo cuánto tiempo le lleva a una estrella rotar con respecto a la otra. Vale, pues una vez tenemos el periodo y un HJD0, que es un inicio de efemérides que se llama, que no es más que un instante de eclipse primario, lo que hacemos es obtener la curva de luz. Y este es el resultado de 2 años de observaciones en el observatorio del Teide con el IAC80 y bueno, pues usando el periodo, tenemos aquí los instantes de eclipse primario y los instantes de eclipse secundario. Y a partir de aquí podemos obtener varios parámetros. Primero, podemos obtener las magnitudes, pasar de magnitudes instrumentales a magnitudes fotométricas usando estrellas de calibración. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pues tenemos que desenrojecer esas medidas. Lo que hacemos es eliminar el efecto del polvo interestelar, que lo que hace es enrojecer la luz. Es decir, absorbe la luz y la emite en longitudes de onda más largas. Pues bien, teniendo ya calibrado y desenrojecidas nuestras magnitudes fotométricas, obtenemos los índices de color, que no son más que una resta de magnitudes, y a partir de ahí podemos obtener pues, una estimación de la temperatura del sistema como un conjunto. ¿Vale? ¿Qué más? Pues midiendo ahora no instantes de eclipse primario, sino instantes de eclipse secundario, lo que podemos saber es información sobre la órbita. Si cae en fase 0,5, más o menos, con su incertidumbre, pues sabemos que la órbita está circularizada, que es una órbita circular. Pero claro, este estudio, bueno, yo me hubiera esperado algo más. Pues sí, tenemos que acudir a espectroscopía, obtener unos espectros y a partir de la variación de la posición de las líneas de absorción de la estrella, aparte de que con el espectro podemos obtener los tipos espectrales de las estrellas, podemos obtener velocidades radiales. Y con esas velocidades radiales más la fotometría que hemos hecho, pues podemos hacer lo que a mí me parecía al principio un poco de magia. Os he puesto una tabla de otro sistema que estudió Ramón Iglesias, mi tutor, porque el mío aún está en proceso, pero tampoco me voy a parar a explicar lo que es cada cosa. Esto es lo que debería obtener yo en un futuro, o parecido, pero para que sepáis qué podemos obtener, aparte de temperaturas, que ahora sí podemos calcular las temperaturas no solo del sistema común completo, sino de las dos estrellas, podemos obtener, aparte de la excentricidad, el argumento del perihelio, podemos también saber el radio, no solo en el ecuador, sino en los polos de las estrellas, que las estrellas no son esferas perfectas, entonces podemos medir esa deformación, podemos también calcular y saber el escurrimiento al limbo, podemos calcular las masas de las estrellas que forman el sistema y lo que a mí me pareció
bastante espectacular fue que podemos calcular qué manchas tiene cada estrella, que es esas zonas oscuras que a veces vemos en imágenes del Sol. Podemos calcular su temperatura y su posición en la estrella. Entonces, ya para acabar, quería rematar con el tema de por qué le puse a Fancy Way to Study Stars. Pues porque quiero que os quedéis con la idea que la bonita casualidad de que dos estrellas orbitando una en torno a la otra y que estén orientadas hacia nosotros, bueno, su plano orbital esté orientado hacia nosotros, nos permite estudiar con una precisión y obtener características de las estrellas que de otra manera sería o muy complicado o muy difícil de poder obtener. Así que nada, muchísimas gracias y para cualquier cosa, las preguntas ahora. Muchas gracias, Daniel. Damos paso ahora a una ronda de preguntas para que puedan preguntarle. También pueden hacer preguntas por el chat. Sí, se escucha. Okay. Muchas gracias, Dani, por la charla. Mi pregunta va un poco enfocada acerca de que tú mencionaste que hay cálculos de periodos y demás parámetros. Va enfocada, como digo, a la parte de campo, del trabajo de campo. Más o menos, ¿cuántos días, o bueno, en este caso noches, necesitarías para la estimación de un periodo, por ejemplo? Vale. Más o menos, bueno, yo dije 2 años, pero están repartidas, ¿no? Creo que tenemos 17 noches válidas en el IAC 80 y el tema de por qué tienen que estar espaciadas es por la precisión del periodo. Cuando tú lo que haces es observar instantes de eclipse primario tan espaciados en el tiempo, lo que estás haciendo es reducir en todos los ciclos que van pasando mientras tú estás observando, estás dividiendo la incertidumbre. Entonces, por eso podemos obtener precisiones de centésimas de segundo. Seguramente si usara en este caso las observaciones que hice en el 2020, pues tendría una incertidumbre más alta. No mucho más alta, pero sí que no sería de centésimas de segundo. Vale. Dale. Bueno, muchas gracias, Daniel. La verdad que me ha encantado la charla. Te quería preguntar si nos podrías comentar un poco sobre la espectroscopía, cómo calculas de ahí las velocidades radiales y qué podemos obtener con ello. Vale. Normalmente la espectroscopía suele ser sencilla de hacer, pero coincidió que esta estrella es bastante poco luminosa. Entonces, y tú cuando quieres hacer espectroscopía, el acceso a los telescopios se reduce muchísimo. Nosotros hemos hecho observaciones en el NOT con 2 instrumentos que se llaman FIES y ALFOSC, y este es un espectro de ALFOSC. Básicamente para medir velocidades radiales, normalmente lo que haces es, tú sabes la posición de la línea de absorción en el laboratorio y según la fase orbital en la que estén las estrellas, pues esa línea de absorción que va a ser única se va a desdoblar. Entonces, cuando se desdobla, como las órbitas están circularizadas y sincronizadas, porque en este caso son estrellas de masa o de tipo espectral G, más o menos, andan por ahí, G o K. Entonces, eso está circularizado, sincronizado, se van a desdoblar de la misma manera. Entonces, por métodos de cross-correlation, lo que puedes hacer es medir el desplazamiento en todas las líneas de absorción y de ahí sacar la velocidad radial, que no deja de ser un efecto Doppler. Problema de este sistema, que el espectro es feo de narices. Entonces, bueno, tenemos pocas líneas de absorción y lo que vamos a usar seguramente sea una única línea, que es H alfa, que es esta de aquí, y nada, el resto esta pues es una línea de cielo que no tiene sentido físico en el sistema. Pero normalmente se usarían varias líneas de absorción, pero como no
como al ser un espectro de un tipo G en el óptico no tenemos mucha información, lo que vamos a usar seguramente sea H-alfa. Hola, buenos días, gracias por la charla. Tengo curiosidad por saber cómo extraen información sobre las manchas superficiales que has comentado, en ambas estrellas, si he entendido bien. Sí. Bueno, no lo comenté por falta de tiempo, pero nosotros lo que utilizamos es un programa que está desarrollado que se llama Phoebe. Antes era un programa independiente, ahora está metido en Python, que básicamente lo que hace es tener muchísimos parámetros que tú tienes que ir o fijando o soltando. Entonces tú vas haciendo un ajuste a las curvas de velocidad radial y a la curva de luz. Entonces nosotros lo que vamos haciendo es, por ejemplo, nosotros hemos estimado la temperatura, más o menos la temperatura del sistema, sabemos el periodo, sabemos el inicio de efemérides, entonces lo que hacemos es fijamos esos parámetros y vamos soltando el resto, por ejemplo, la inclinación de la órbita, la excentricidad la tenemos ya calculada, que es 1, sabemos los parámetros de sincronización, que es de los que estaba hablando ahora, que bueno, hay papers publicados que te dicen que esas masas tienen que estar sincronizadas. Entonces, nosotros lo que vamos haciendo es jugando con parámetros. Ahora libero uno, fijo otro. El que he liberado lo fijo y voy soltando. Y llega un momento que a la curva de luz, por mucho que varíes parámetros, la variación de esos parámetros va a estar dentro del error. Entonces ahí te dice, para, porque estás gastando energía y tiempo de computación. Pero ya de la curva de luz, por ejemplo, en esta de aquí, sabemos que tiene por lo menos una mancha, porque la salida del eclipse primario no es plana, sino que tiene una especie de cuestita. Entonces eso ya es una pista de que ahí tienes una mancha, porque está recibiendo menos brillo, menos flujo, debido a que está la mancha. Entonces eso es una pista que te da. El programa, tú le dices, vale, ahora he fijado un montón de parámetros, voy a decirle, tengo una mancha, y tú se la pones y tienes una idea más o menos de dónde está la mancha. Ahí la mancha tiene que estar saliendo del eclipse primario. Entonces tú le das unas condiciones iniciales de posición en la mancha, con una temperatura que evidentemente tiene que ser menor que la de la estrella, que tenga esa mancha, y tú vas jugando con esos parámetros. Y al final llegas a un modelo que bueno, tendrá unos residuos y haces eso, el ajuste con las curvas de velocidad radial y de la curva de luz. Vale, la última pregunta porque vamos un poco mal de tiempo. Muchas gracias. Y mi pregunta iba relacionada con el tema de que en un momento de la ponencia dijiste que obtenías las incertidumbres para unos datos utilizando Monte Carlo y quería saber más o menos cómo se hace eso. Vale. Cuando tú haces un ajuste por mínimos cuadrados, normalmente tú tienes los parámetros y, no sé, Python, el programa este Curvifit o lo que sea, te da los parámetros y se queda tan ancho. Pues claro, el problema que tú si pones el numerito y se lo dejas así, primero no vas a probar el TFM ni el TFG ni de coña, y que en un paper tampoco te lo publican. Entonces necesitas eso, las incertidumbres. Y aquí es un poco buscarte la vida de cómo lo vas a hacer. Pues nosotros lo que hacemos es, tú haces primero el ajuste y te da un mínimo, que tú lo que tendrías sería un montón de figuritas así, de distintos días, y tú le haces un ajuste por mínimos cuadrados a cada día. O tienes el parámetro, pero vale. Tú en la fotometría que has hecho, la magnitud tiene su error, que eso ya lo sacas directamente de hacer la fotometría. Vale. Pues lo que hacemos es, le decimos, vamos a asumir que cada punto tiene una distribución gaussiana de error, con su error. Entonces le digo al programa, vale, me haces 100.000 veces una variación de todos los puntos. Es decir, yo cojo mi punto y según el error que tenga, pues si tiene un error de una unidad, por ejemplo, una vez me lo vas a variar 0,5, otra 0,3, otra 0,7 o menos 0,1, menos 0,2, lo que sea, y me lo haces de manera random. Entonces, una vez lo tienes de manera aleatoria, con todos los puntos que tienes de tu eclipse primario, lo que haces es, ahora me vuelves a hacer el ajuste por mínimos cuadrados y me obtienes un mínimo. Entonces ahora vas a tener 100.000 mínimos más el original. Pues entonces lo que haces, bueno, el original con los datos originales, que no tenían el error. Pues lo que haces es, vale, el instante de eclipse primario que sea más pequeño va a ser un ancho del error y el que sea más grande va a ser otro. ¿Y cuál va a ser mi error? La diferencia entre ellos. Entonces, en este caso, por ejemplo, para
atrás. Para este, por ejemplo, la diferencia entre el instante mínimo primario más pequeño que me dio y más grande que me dio en esa simulación, pues están separados 0,002 HJD. De Sería acuerdo, así. muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. A continuación,